Hay un momento que creo que nos une a casi todos los que hemos usado una computadora. Le enciendes, esperas el logo, pero no. En su lugar, una pantalla negra. Unas pocas líneas de texto y un mensaje que dice: bienvenido al modo de emergencia. Se te hiela la sangre. Uf, totalmente. Es el pánico digital en estado puro. Especialmente si estás, no sé, explorando un sistema como Linux, donde piensas, seguro toqué algo que no debía. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Lo rompí todo? Es justo ese laberinto el que vamos a recorrer hoy. Hemos juntado pues un montón de guías de reparación, discusiones de foros, documentación. La idea es armar una especie de mapa, no solo para salir del problema, sino para entender por qué llegamos ahí. Exacto. Y lo más fascinante de las fuentes es que nos llevaron a un lugar que la verdad no esperaba. No vamos a hablar solo de comandos y herramientas. Vamos a tocar un tema que casi nunca se menciona en estas crisis: la accesibilidad. Es un ángulo muy interesante. Sí, porque las fuentes van desde un novato en Reddit que rompió su sistema con un solo error hasta guías súper especializadas. La misión es destilar las mejores estrategias y, de paso, calmar un poco ese pánico para la próxima vez. Pues empecemos por el principio de todo desastre, el origen. ¿Cómo se llega a esa temida pantalla negra? Para eso tenemos el caso de estudio perfecto. Un usuario en Reddit, nuevo en Arch Linux. Arch Linux, conocido por darte todo el control y toda la cuerda para ahorcarte, como dicen. Justo. Se compra un disco SSD nuevo y quiere que se monte solo al inicio. Sigue un video de YouTube, todo bien, hasta que llega al archivo etcfstab. El archivo clave. Ahí mismo, en lugar de poner la ruta correcta, se inventa una que no existía. Reinicia y ¡paf! Modo de emergencia. Y ese error, que parece tan pequeño, es catastrófico por una razón muy concreta. Pensemos en el etcftab como el GPS del arranque. Le dice al sistema: este disco es tu sistema, va aquí. Este otro, el nuevo, va allá. Son instrucciones críticas. ¿Y si una instrucción es imposible? Exacto. Si le dices monte este disco en un lugar que no existe, el sistema se encuentra con una paradoja. No sabe qué hacer. No sabe, y en lugar de improvisar y arriesgarse a corromper datos, hace lo más seguro: se detiene. Pone el freno de mano y te da una consola mínima, como diciendo: no pude seguir tus órdenes, aquí tienes las herramientas, arréglalo tú. O sea, es un mecanismo de autoprotección. Muy inteligente, la verdad. Muy inteligente. Entiendo. Entonces, no es que el sistema esté destruido, sino que se puso en modo seguro. Ahora, según otras fuentes que vimos, como un artículo de Ubuntu, este no es el único motivo, ¿verdad? No, para nada. Es uno de los más comunes, sobre todo en principiantes. El artículo menciona otras dos causas frecuentes. Una es la corrupción del sistema de archivos. Imagina un apagón repentino. Te quedas a medias de escribir algo en el disco. Justo. Los datos quedan inconsistentes. Al arrancar, el sistema lo detecta y entra en modo de emergencia para que puedas repararlo. ¿Y la otra? Mencionaste que era más preocupante. Sí. La otra es que el disco duro está empezando a fallar físicamente. El sistema detecta errores de lectura y, de nuevo, se para en seco para evitar más pérdida de datos. Entonces, esa pantalla negra es en realidad un primer diagnóstico. No es el apocalipsis, sino una alerta que nos dice: algo falló, pero te doy chance de investigarlo. La clave es esa: no entrar en pánico y saber qué hacer desde esa consola. Y con eso volvemos al caso de nuestro amigo de Reddit, porque su solución fue sorprendentemente simple. Y revela mucho sobre la filosofía de Linux. Totalmente. Tras el susto y pedir ayuda, la comunidad le respondió. Le dijeron: tranquilo, en ese modo ya tienes el control total. Eres usuario root. Y la solución fue casi quirúrgica. Desde esa misma consola, sin más, solo tenía que usar un editor de texto. El más simple es Nano. Tecleó Nano etcfstab, encontró la línea incorrecta que él mismo había añadido. La borró, guardó los cambios y a reiniciar. Y ya está. Problema resuelto. ¿El sistema arrancó como si nada? Es casi anticlimático, ¿no? Tremendo susto por una línea de texto. Pero eso me lleva a pensar, vale, ese fue un error fácil. ¿Y si el problema es más grave, como un sistema de archivos corrupto? A menudo se puede arreglar desde ahí también. El enfoque es parecido. En Ubuntu, por ejemplo, si es por corrupción, la consola te da las herramientas. Primero, remontas la partición con permisos de escritura, porque por defecto está en solo lectura para protegerla. Claro. Y luego,
Ejecutas una herramienta potentísima que se llama FSCK, que es el File System Check. Le dices que revise y repare los errores. En muchos casos, eso es suficiente. Ok, entiendo. La primera línea de defensa es la propia consola. Pero, ¿y si eso no funciona? ¿Si el daño es tan grande que ni siquiera puedes montar la partición? Ahí sí es el fin. Para nada. Ahí es cuando pasamos al siguiente nivel. Sacamos, digamos, la caja de herramientas pesada. Si la consola de emergencia no basta, el siguiente paso es usar un disco de rescate. Hoy en día, una Live USB. Es como llamar a una grúa con un mecánico a bordo. La analogía es perfecta. Y para esto, las fuentes destacan 3 distribuciones de Linux especializadas. La primera, Rescatux. Es precisamente esa grúa amigable, ¿Amigable en qué sentido? en que no necesitas saber de mecánica. Está basada en Debian, tiene una interfaz gráfica súper simple, con botones que dicen reparar groove o restablecer contraseña. Ah, o sea, esa prueba de errores. Exacto. Haces clic y listo. Es para quien se intimida con la terminal y solo quiere que su computadora funcione de nuevo. Vale, para emergencias sencillas. Pero, ¿y si el problema es más complejo? Necesito rescatar archivos o reorganizar particiones. Necesito algo más potente. Absolutamente. Y para eso está la segunda, System Rescue. Si Rescatux es la asistencia en carretera, System Rescue es el taller mecánico completo. Está basada en Arch, es mucho más potente. Viene con un escritorio completo XFCE. O sea, puedes hasta navegar por Internet para buscar ayuda. Correcto. Y tienes herramientas avanzadas de particionamiento, clonación de discos, recuperación de datos, y un soporte genial para leer y escribir en sistemas de Windows como NTFS. Es increíblemente versátil. Suena muy completa. Mencionaste una tercera. ¿Esa para quién es? La tercera es Phoenix. Y para seguir con la analogía, Phoenix es la navaja suiza de un ingeniero de Fórmula 1. ¡Wow! Cero adornos. Ni siquiera tiene entorno gráfico. Es una pantalla negra y un cursor. Pero es súper pequeña, rápida y está llena de las herramientas más potentes, directo en la línea de comandos. Definitivamente para administradores de sistemas. Es fascinante la variedad de herramientas. De hecho, un consejo que leí mucho en los foros es ese. Ten siempre una de estas Live USB lista. Es fundamental. Te permite arrancar en un entorno seguro y desde ahí acceder a los archivos de tu sistema dañado, usando un proceso que llaman Truth. ¿Qué es lo más parecido a realizar una cirugía a corazón abierto en tu sistema operativo? Para repararlo desde fuera. Hemos hablado de consolas, comandos, modos de emergencia. Todo esto asume algo muy básico, que la persona puede ver la pantalla. Y me surgió una duda. ¿Qué pasa si no puede? Si una persona con ceguera total se enfrenta a esa pantalla negra, ¿queda totalmente bloqueada? ¿Hay alguna forma de que el sistema se comunique? Esa es una pregunta increíblemente importante. Y es donde nuestra investigación arrojó uno de los hallazgos más sorprendentes y francamente inspiradores. Un artículo que analizamos exploró la accesibilidad en Ubuntu con su lector de pantalla, Orca, y los resultados son asombrosos. ¿A qué nivel? A un nivel fundamental. La accesibilidad no es algo que instalas después, está integrada en el núcleo. Desde el principio. Desde el momento cero. Durante la propia instalación de Ubuntu, en la primera pantalla ya hay un menú de accesibilidad para activar Orca. Una persona con discapacidad visual puede instalar el sistema por su cuenta. Eso ya es increíble. Pero, ¿y en nuestro escenario de crisis? El sistema no arranca, se queda en la pantalla de inicio de sesión. Incluso ahí está pensado. El artículo describe que cuando llega a esa pantalla, el sistema emite un sonido, un repiqueteo de timbal. ¿Una señal auditiva? Exacto. Es la señal que dice, estoy listo para tu contraseña. Y lo más crucial, si el lector de pantalla no se activó solo, se puede encender con un atajo, Alt plus Super plus S. A ver, un momento. Eso significa que una persona con discapacidad visual no se queda a ciegas digitalmente. Puede, de forma autónoma, escuchar las opciones, navegar por los modos de recuperación, usar la terminal. Todo con la guía del lector de pantalla. Mantiene su independencia incluso en el peor momento. El autor del artículo estaba de hecho sorprendido por este nivel de integración y por lo poco que se habla de ello. Es que es importantísimo. Totalmente. Y no se limita a lectores de pantalla. Hay magnificadores como Camac que se pueden instalar. Demuestra que la accesibilidad es una capacidad integral del sistema, no un añadido.
Bueno, entonces nuestro amigo de Reddit logró salir del apuro. Pero no puedo evitar pensar que se habría ahorrado un susto enorme. Y eso me lleva a la pregunta inevitable. Más allá de saber reparar, ¿cómo evitamos romperlo? Es la pregunta del millón. Y si conectamos todas las fuentes, surge un plan de prevención muy claro. Empecemos por el error de nuestro usuario. Después de editar ese archivo etc/fstab y antes de reiniciar a ciegas, podría haber usado un simple comando, findMount verify. ¿Y qué hace exactamente? Revisa la sintaxis del archivo fstab. Le habría dicho al instante, oye, esta ruta que escribiste no existe. Una verificación de 5 segundos que le habría evitado todo. Una lección aprendida por las malas. ¿Y qué hay de los respaldos? Siempre se habla de eso. En otros sistemas hay puntos de restauración. ¿Hay algo así en Linux? Es una pregunta muy común, y una discusión en R-Linux Questions lo aclara muy bien. No hay una única máquina del tiempo como en macOS. Hay dos filosofías de respaldo. Por un lado, las copias a nivel de archivo. Herramientas como Borg Backup son fantásticas para proteger tus datos y configuraciones importantes. Para salvar tus documentos, digamos. Justo. Y la otra filosofía es la de las instantáneas del sistema, los snapshots. Esto sí se parece más a los puntos de restauración, pero es mucho más potente. Si usas un sistema de archivos como BTRFS, herramientas como Snapper pueden tomar una foto de tu sistema en un segundo. ¿Y cuando la usas? La práctica recomendada es tomar una justo antes de una actualización grande. Si algo sale mal, revertir el sistema al estado anterior es cuestión de un comando y segundos. Es increíblemente poderoso. Además de estas estrategias, supongo que hay un tema de mantenimiento básico. Por supuesto. Un documento sobre seguridad en Ubuntu insistía en prácticas sencillas pero vitales. Lo primero, mantener el sistema actualizado con sudo apt update y sudo apt upgrade. Lo básico. Lo básico. Y lo segundo, configurar un cortafuegos. Ubuntu trae UFW, Uncomplicated Firewall, que es súper fácil de activar para bloquear conexiones no deseadas. ¿Y sobre la salud del disco duro? ¿Se puede hacer algo proactivo? Sí, se recomienda un chequeo periódico. Usando una de esas Live USB, puedes ejecutar FSK para verificar la integridad de los archivos y BadBlocks para escanear la superficie del disco en busca de sectores defectuosos. ¿Un chequeo médico para el disco? Exactamente. Detectar problemas antes de que se conviertan en una catástrofe. Bien, creo que cerramos el círculo. Empezamos con el pánico de una pantalla negra. Vimos que un error simple puede causar un gran susto, pero descubrimos que Linux tiene todo un arsenal para recuperarse, desde comandos simples hasta distros completas. Y, lo más revelador, lo hace con un nivel de accesibilidad que garantiza la autonomía de la persona. Creo que todo este viaje refleja la filosofía de Linux. Hay una frase de un usuario en ese hilo de Reddit que me pareció genial. Decía, usualmente, tú rompes las cosas en Arch. Suena que te echan la culpa. Sí, pero en realidad es un reconocimiento de poder. La misma transparencia que te permite romper algo es la que te da las herramientas y el conocimiento para entender por qué se rompió y cómo repararlo. No hay cajas negras. Tienes el control total, para bien y para mal. Para cerrar, nos gustaría dejar una idea para la reflexión. Todas las fuentes que discutimos se centran en cómo reparar un sistema una vez que ya falló. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo cambiaría el diseño de un sistema operativo si el objetivo no fuera solo la recuperación, sino la resiliencia? Es decir, la capacidad de autodiagnosticarse, de aislar fallos, incluso de intentar repararse a sí mismo de forma proactiva, antes de que nos enfrentemos a esa pantalla de emergencia. ¿Cómo sería un sistema que fuera verdaderamente autosanador?